Javier Milei. ¿Y qué hace usted? Soy economista. ¿Su nombre? Diego Giacomini, ¿Qué hace? soy economista también. Bueno, vamos a tratar de, entonces con Giacomini y Milei, que no son justamente kirchneristas, ni peronistas, ni trotskistas, no tiraron piedras. No. No. No, yo no sé ni lo que es eso. No, bueno. Entonces, el antecedente más violento de Milei es el arquero de Chacarita. Sí, exactamente. Es lo más cercano a... ¿no? Bueno, a ver. Preguntas individuales para que sea ordenado. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Perfecto. Usted maneje. Muy bien. ¿Me puede explicar cómo se llega económicamente a tener 1.2 billones de Levax? Tener atrasado el dólar porque se liquida afuera, porque si no ya estaría más bajo todavía. Lo tendríamos en 8, 10, ¿cuánto? Obviamente con las consecuencias para el aparato productivo exportador. Muy bien. Recorte, recorte y recorte. Gradualismo en el sentido del mecanismo que eligieron. Y nadie está conforme. Ni los trabajadores, ni los empresarios, ni el mundo de la finanza, porque empiezan a ver que posiblemente no puedan cobrar los títulos que han adquirido. ¿Cómo se llega a no estar bien con nadie en economía? O sea, a que nadie diga, yo banco este gobierno. A ver, desde mi punto de vista, el problema arranca con el inicio del gobierno con un mal diagnóstico. El gobierno solamente hizo un diagnóstico precario, parcial, ignoró muchos de los problemas que hacen a la lógica del crecimiento, es decir, porque vos para crecer necesitas capital y entonces ni se pensó en términos del problema de la acumulación física, o sea, la inversión y la necesidad de bajar los impuestos para que haya inversión. No se pensó en los temas de capital humano, no se trató seriamente las cuestiones institucionales, ¿sí? Y crearon dos instituciones, o sea, recompusieron el INDEC y, volvimos a tener un banco central, pero, el cual es continuamente atacado desde la jefatura de gabinete o al inicio de la gestión atacado por el propio Prat-Gay, ¿sí? Entonces, y en lugar de tratar de corregir la famosa grieta, la ampliaron más. Y lo único que hicieron, la realidad fue abrir el cepo, ¿sí? Y además lo hicieron mal. ¿Por qué? Porque como Prat-Gay negó un problema que se llama sobrante monetario, que es de libro de texto, si vos tenés tipo de cambio fijo y emitís, perdés reservas. Si vos además metés restricciones cambiarias, esos pesos no salen del sistema y quedan ahí dando vuelta. Eso pasó en el 59, pasó en el 75, cuando te quedaste sin dólares, ¿qué hiciste? Abriste el mercado, la inflación, te fuiste a fuertes episodios inflacionarios, pasaste 20 a 120 en el primero, de 30 a 180 en el Rodrigazo. En este caso, la emisión venía a un ritmo del 47% y la bomba de los futuros te la llevaba a 80%. Con lo cual, con un sobrante monetario de las mismas características, nos íbamos a una hiperinflación moderna de 500%. Frente a esa situación donde el irresponsable de Prat-Gay niega el problema, hace una comparación con cuando él estaba en la gestión y se olvida que, había un corralón, o sea, era más fácil abrir, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese contexto, frente a la cantidad de dinero que sobraba, Sturzenegger sale a probar con una tasa de arbitraje a ver qué pasaba, si sobraba o no sobraba dinero, y en la primera licitación logra absorber 118.000 millones de pesos. Es decir, el tamaño del problema monetario era fenomenal, era descomunal. Como consecuencia de eso, ¿qué hace Sturzenegger? Empieza a sacar plata a mansalva, y eso es lo que vos ves en este stock de Levax parcialmente. Que sería inflación retenida. Exactamente, es esa hiperinflación que se evitó. Hoy el stock de Levax además crece por otros elementos y que tiene que ver también con el problema que vos señalás en el plano cambiario. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno no corrige su política fiscal, ¿sí? Porque el déficit financiero sigue siendo el mismo. Es decir, ajusta el resultado primario. Es más grande. Claro, es más grande, y hasta creció. es un poquito más grande, exactamente. El déficit financiero de la nación sigue en términos de 7 puntos del PBI. Es decir, todo lo que vos ajustás por el lado del resultado primario se te lo comen los intereses. Pero hay algo más. Eso no es culpa de Cristina ya. No, eso ya no es culpa de Cristina. Porque aparte, este gobierno decidió la estupidez del gradualismo. Pero mirá esto, Santiago, porque esto es muy importante. Porque,
¿qué pasa? Ese déficit fiscal hace que vos te traigas los dólares. Se los vende, digamos, Caputo se los vende a Sturzenegger. Sturzenegger emite, ¿Quién me dijo usted? Caputo se los vende a Sturzenegger. Me suena a una persona que está muy cerca de ir en Cana. Ah, ok. Está cerquita, hay un ruido en Comodoro Pi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que esos pesos no generen inflación, ¿qué hace Sturzenegger? Los tiene que esterilizar y pagar de VAX. Eso tiene, digamos, dos efectos muy, muy perversos. Uno es que el verdadero déficit fiscal no es el que te marca el Estado Nacional de 7 puntos. Le debería sumar el impacto de esas LEVAX esterilizadas, que son 2 puntos más del PBI. Con lo cual el verdadero déficit son por lo menos 9. ¿Sí? Con lo cual estamos frente a un número alarmante. Y después está el problema de la contracara en la competitividad. Muchos miran el problema cambiario. Nosotros con el tipo de cambio, o sea, nosotros como consideramos que debería ser libre, no nos metemos en eso. Pero ¿No decimos, es libre? No, sí es libre, pero lo que decimos es otro problema. Que el problema de Argentina no es que en el fondo tenga un problema de competitividad cambiaria, no tiene atrasado el tipo de cambio, tiene muy adelantado los impuestos, tiene muy adelantado el gasto público. Y eso te genera dos problemas. Primero, que te quita competitividad, porque ¿sabes lo que es competitividad? Ganar plata. Y otra cosa más, porque esto lo señalo, porque el señor Marcos Peña ataca, como ahora la actividad se empieza a desacelerar, entonces lo están atacando a Sturzenegger por la tasa de interés. Hay que contarle al señor Marcos Peña, que es un burro, que no sabe nada de economía, que la tasa de interés es un concepto que es independiente que existe el dinero. Tiene que ver con que vos pases tu consumo del presente al futuro, tu producción del presente al futuro, Claro. o viceversa. Con lo cual, lo que determina el nivel de la tasa de interés que cuenta es justamente el ahorro y la inversión. Y como el ahorro es bajo, la tasa de interés es alta. ¿Sabés quién es el que desahorra? ¿Sabés quién es el que desahorra? El gobierno. Me deja que haga una pregunta. Si finalmente el Banco Central cediera a las presiones de la tasa, y en este contexto, ya ahora, acá, en donde estamos parados hoy, uno le dijera a los tenedores de LEVAX, bueno, la tasa baja, porque me lo están pidiendo, yo tengo que bajar la tasa, me acaban de pedir, me llamaron recién, me dijeron que bajé la tasa, y voy a acceder. Y yo violentamente bajo la tasa, del 28 al 15, al 16, al 12. Lo que propone Prat Guy. ¿Qué pasaría con los tenedores de LEVAX? Bueno, fíjate que la última licitación bajó muy poquito la tasa y se expandió la cantidad de dinero en 130.000 millones de pesos. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que fue lo que recaudó con la primera licitación, según lo que vos me dijiste recién. Claro. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si vos mandás esa cantidad de plata a la calle, digamos, eso no está ahí porque sí. La tasa tiene que guardar un arbitraje con lo que vos ganás en un título en dólar y la expectativa de evaluación. Si vos bajás violentamente la tasa, Bueno, listo, ¿y qué vas a hacer? Vas a comprar verdes. Va a saltar el tipo de cambio y detrás del salto del tipo de cambio, como sobran los pesos, va a aumentar el nivel general de precios, se va a acelerar la inflación y vas a terminar en el mismo lugar. Y eso no, pero aparte... O peor. No, peor. Mucho peor, porque ¿sabes lo que pasa? Cuando te salta el tipo de cambio, porque, a ver, este salto del tipo de cambio se da además con caída de la demanda de dinero, que es algo inflacionario. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese contexto, reforzando lo que está diciendo Diego? ¿Sabes qué? Te va a saltar el precio de los alimentos. Lo que dijimos hace un rato. Y los que más sufren ese movimiento son las clases sociales que están abajo de la pirámide, que son las que más sufrieron la errónea salida del cepo de Prat Guy. Porque si vos mirás la performance del consumo y lo dividís por clases sociales, obviamente los que más sintieron el impacto, que esto lo tenemos muy bien medido, el índice de frustración Giacomini-Milei, es las clases sociales que están abajo de la pirámide. Acá el problema es la estrategia, la falta de diagnóstico y la estrategia del gradualismo, que si querés podemos hablar Ahora nos metemos muy claramente con eso. Pero quiero marcar un punto para que la gente entienda, para que el que nos está siguiendo en este momento entienda. Las LEVAC podrían ser, para decirlo en términos populares, la morfina de este gobierno. O sea, todo lo arreglaban las LEVAC. Seguí. Pero eso no puede ser eterno. Como la morfina, que afecta a los pulmones. Como la morfina, o sea, a ver, había alguien que era el Banco Central que dice, mira, yo con esto te soluciono el conflicto inicial. Te compro tiempo, se llama. Ahora, pareciera que el gobierno la única receta que encontró para frenar todo fue seguir inflando el paquete de LEVAX. Bueno, no, te corrijo ahí. A ver. Como decía Javier muy acertadamente, las LEVAX en un principio compraban tiempo para que el gobierno
atacar a la madre de todos los problemas y solucionar el problema de fondo que no deja crecer a la economía, que es el problema fiscal. Entonces, si se solucionaba el problema fiscal, las LEVAC se iban a ir desarmando con el tiempo. Contra demanda de dinero, porque empezabas a crecer. Exactamente. ¿Qué muestra? Dame lo que tenés ahorrado que lo necesito. ¿Qué muestra un stock de LEVACs que ha crecido más del 65% en el último año y promedia los 1.2 billones? Lo que muestra es que el problema fiscal, en lugar de solucionarse, se agravó. Y acá vamos a lo del fondo, si me permitís, si te interesa. Por supuesto, le interesa a la gente. El gobierno subió pensando que no iba a ganar las elecciones. Entonces, ¿Me repite el título? ¿Cómo fue? el gobierno en el 2015... ¿Pensó que perdía? Originalmente se sorprende cuando se alza con la victoria. Sería algo así como, ganamos. Exacto. Okay. Entonces no tenía un plan económico fiscal acabado. La prueba es que asumen en diciembre de 2015 y no subió con un presupuesto 2016 hecho por ellos mismos, presentado al Congreso. Y vótenlo. Porque, a ver, si el principal problema es lo fiscal y vos tenés que arreglar lo fiscal, tendrías que haber presentado inmediatamente un proyecto de presupuesto 2016 hecho por el equipo económico. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos mirás, hay un error de diagnóstico, porque suben sin un programa fiscal y después se equivocan porque no toman en cuenta la gravedad. Y dicen, vamos por el gradualismo. Con Javier, los dos juntos, escribimos 2 libros, Maquinita, Infleta y Valuta, y ahora otra vez Sopa, donde mostrábamos claramente que esto iba a pasar. Lo que pasó el jueves pasado y el lunes, la variable clave es la violencia. La violencia dentro del recinto, la violencia afuera en las calles. Y esa violencia es hija de la falta de un programa económico consistente. ¿Por qué es hija de eso? Porque el gradualismo es el arte, o termina siendo el arte, de no alcanzar nunca los resultados buscados y siempre dar o terminar dando malas noticias. Y hay un gráfico que lo muestra muy sencillo. Cuando se va Axel Kicillof en el 2015, vos tenías unos subsidios económicos que eran 4.3% del PBI y un déficit primario que era 4 del PBI. ¿Esto qué quiere decir? Que vos, eliminando todos los subsidios, convergías inmediatamente al equilibrio fiscal primario. Hoy en día, después de 2 años de gradualismo, tenés déficit fiscal primario de 4.2, o sea, más grande que el recibido, y subsidios económicos de 2.0. O sea, los subsidios no son ni la mitad del déficit, después de haber aumentado las tarifas 400%. ¿Qué mejor prueba que del fracaso del gradualismo que esto? Y el problema, ¿sabes cuál es? Que para cada cosa hay un momento. Y el momento del shock que iba a permitirnos crecer era a final del 2015, principio de 2016. Ahora ese momento ya pasó. Ahora, déjame que te pregunte algo, Milen. Porque quiero hacer una cosa que complementa ahora lo de él, vuelvo. pero es en la misma línea. Te pido un segundito, por favor. Mira esto. Suponete que le crees a estos payasos del gradualismo que salieron por las redes a torear a los que pensamos distinto, algunos con cargos públicos, ¿no? ¿Se puede pensar distinto sin que te agredan? A ver, yo digamos... O sea, ¿hay espacio para decir yo opino distinto sin que te salten los trolls a decirte barbaridades? Cuando no son pagos, sí. Claro, sí, claro, sí. Exacto. Si lo pagás con mis impuestos, no. ¿Sí? O si echás profesores universitarios porque piensan distinto en una universidad, eso también está mal. Pero suponete lo siguiente. Fíjate esto, Santiago. ¿Eso pasó? Sí, eso pasó en la Universidad de Torcuato Di Tella, que acaban de echar al director de la maestría en finanzas, al profesor Germán Fermo. Brillante profesor. Brillante, profesional, con prestigio internacional, pero claro, como criticó, digamos, hay gente muy afín en el gobierno, en la universidad, ejemplo, Levi Sellati, ¿no? Entonces les molesta, porque es uno de los que salió a enarbolar las banderas del gradualismo. Es más, la Universidad Torcuato Di Tella provee de policymakers al gobierno. Exacto. ¿Pero qué es kirchnerista este señor?
¿Quién? Es muy No, liberal. no, es muy liberal. No, el problema es que es liberal. Porque hay que decirlo, este gobierno de liberal no tiene nada. Guarda, y la prueba es esto. Porque ser liberal no es solamente en lo económico, ser liberal es en todo ámbito. El filosófico, el moral, el económico. Pero digo, te vuelvo sobre el tema del gradualismo, porque Sí, esto claro. me parece muy importante. Ahora te voy a hacer una pregunta sobre eso. Vos mirá esto, Santiago. Se supone que no pueden hacer shock porque, digamos, tienen estos problemas que saltan cuando hacen... Eso tendría que ser justamente el leitmotiv por lo cual, digamos, tendrías que ir al hueso, por decirlo de alguna manera. Pero mirá esto, suponete que si yo cada vez que trate de ajustar un punto del PBI me voy a tener que comer todos los años este problema. Vos sabés que para que la estrategia gradualista del gobierno alcance a un buen puerto, tendría que estar haciendo estos ajustes durante 10 años. Y eso se tendría que dar en un contexto donde se valida la tasa de crecimiento que ellos creen, se validan las tasas de interés que ellos creen y que alguien va a estar dispuesto a financiar una relación deuda-producto de cerca de 80% del PBI. ¿Sabes qué? A mí me dice que esto no cierra. ¿Qué te dice esto? ¿Que no? No cierra. No cierra. Yo te lo pongo en números. En números. En el 2000, vamos, Poneme el grafo, no cierra, dice Milei. yo pongo en números lo que dice Javier. Mira, vamos a las 3 variables más grandes macroeconómicas y sus metas o los deseos de los policy makers. Tenemos que planteaban crecer 3,5% todos los años. Mira, en el 2017 la variación del PBI será positiva en más 2,8. La economía no tiene de dónde agarrarse para ser más dinámica en el 2018, sino todo lo contrario, porque no tiene el rebote del año negativo previo, porque va a tener... No te podés comparar contra... Claro, contra el número horrible. Va a tener un nivel de inversión del 17% en términos del PBI, en el mejor de los casos, cuando la región tiene un nivel de inversión del 22%. ¿Qué quiero decir? Estás 5 puntos por debajo de lo que necesitas de inversión como mínimo. ¿Y por qué? Porque como decía Javier antes, el ahorro en Argentina es 16% del PBI. ¿Por qué? Porque el Estado desahorra el nacional solo menos 17. Entonces, si el PBI varía 2,8 en 2017, 2,3 en 2018, y ponele que Sí, quieren... pero que mucho de eso tiene efecto arrastre estadístico, ¿no? Hay que aclarar, porque, digamos, esto te deja un arrastre estadístico, digamos, cuando vos venís así y si te frenás acá y seguís ahí, eso te genera arrastre estadístico, se llama. Eso es 1,2. Aguántame algo que... Pero quiero redondear los numeritos, no me cortes el número por el medio. Cerrame eso. Y 2,0 forzando la máquina con el anabólico de la deuda en el 2019, que yo te aseguro que es un escenario que el gobierno compra sin dudar, el PBI per cápita, cuando termina el mandato de Macri en el 2019, está en el mismo lugar que lo heredaron de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué te quiero decir? Hay 0 de crecimiento económico punta a punta en todo cero en este mandato. ¿Por qué? Porque el PBI per cápita no crece nada. O sea, primer gran variable del mandato, 0% de crecimiento. Déjenme que les muestro algo. Nos vamos a meter con una opinión económica que quiero que ustedes escuchen. A ver, le pido al director que me busque lo de Pablo, porque no encuentro un solo economista que me diga que el gobierno está acertado. No tengo un economista donde yo pararme desde la izquierda, porque a este programa vienen todos, aclarémosle a la gente que acá vienen y pueden venir absolutamente todos, y nos encantaría que venga alguien del oficialismo, ¿no? O sea, a sostener frente a otros invitados su política. Porque hasta acá es el autismo del gobierno, que frente a la crítica guarda silencio y emite WhatsApps, ¿no? O sea, y el WhatsApp no es tampoco para hablar de economía. Es para hablar de gastronomía, es para hablar del tiempo, para hablar de turismo, como si nosotros fuéramos una manga de idiotas que desconocemos la realidad solo porque ellos la niegan. Decía esto de Pablo, a ver si sirve para abrir una segunda parte del debate. Les voy a preguntar cómo hacemos para no ser gradualistas sin afectar a la gente. ¿Cómo hacemos para implementar un mecanismo de shock que no termine siendo nocivo para la gente? Hasta acá el gobierno eligió castigar a la gente para pagar tasa de interés. Y usó la plata que pidió para cualquier cosa menos para crecer, para gasto corriente. O sea, una catástrofe.
El kiosquero sabe que no se pide plata para pagar sueldos. Mirá lo que decía de Pablo. Argentina no tiene plan A, no jodamos. Pero después no tenía plan B1, B1 a 4. Es una combinación complicada. De vuelta, es un país de ejecutores chambones. Y fiscales severísimos. ¿Viste cuando pasa algo? ¿Vos viste a muchos colegas nuestros? Porque tengo mi parte, digamos, periodística. ¿Vos viste? Pará, flaco, ¿de qué hablas? ¿Vos sabés lo difícil que es llevar adelante algo en la Argentina? Ahora sí como vamos, chocamos. El presidente de la Nación el otro día dijo exactamente lo mismo. Con lo cual yo dije, bueno, en la foto ya estamos de acuerdo. Ahora vamos a discutir, digamos así, la película. Ahora, de afuera del gobierno, yo no pertenezco, de afuera del gobierno, yo miro a las autoridades, miro a la oposición, miro a todos los que tienen que tomar decisiones, yo no veo sustos proporcionales al tamaño del problema que estamos diciendo. ¿Cuánto me toca asustar? Yo voy al médico y me doy cuenta y le pregunto al médico, ¿cuánto de grave? ¿Cuánto me asusto? Los primeros que se tienen que asustar son los tipos que tienen que tomar decisiones. La inflación no está bajando. No está bajando. Cuando vos ves funcionarios que te dicen, no, la inflación núcleo, fíjate, el problema es que la tercera semana la zanahoria, después la otra, siempre la zapatilla, después... Vos mirás el gráfico y la verdad que no. Incluso las inversiones las hacemos los argentinos. Tenés que bajarnos los pantalones para que venga un extranjero acá a poner una pizzería. La verdad es que no es negocio. Bueno, le agradecemos mucho a Infobae este material que nos sirve de disparador. Alguien me dijo que existe un término en latín que define este gobierno, que es, me lo escriben acá, ab baculum, que quiere decir solo la razón de la fuerza, la no razón. Lo dice de Pablo, y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿está equivocado de Pablo? Dijo chocamos. Mira, yo te lo voy a decir algo. Vos me tenés traqueado a mí, yo digo, esto ya lo vengo señalando, y siempre digo, mirá, te lo dice Milei, vas a poder decir, es un liberalote. Te lo dice Spert, es un liberalote. Te lo dice Giacomini, es un liberalote. Si te lo dice de Pablo, que es súper moderado, estamos en el horno. Segundo elemento, si hay alguien que ha estudiado la historia económica argentina en profundidad, es de Pablo. Él reportó a todos los ministros desde la mitad del siglo para acá, a todos y a todos los presidentes del Banco Central. Con lo cual la historia la conoce y te dice que todos los programas de shock en Argentina, salvo el del 59, del 52 para adelante, fueron todos expansivos. Y todos los programas gradualistas, todos terminaron mal. Con lo cual, digamos, hay un problema de índole empírica. Y después, digamos, a mí lo que me parece, digamos, vos de última podés coincidir, no coincidir, podés debatir, todo lo que quieras. Ahora, lo que no puede hacer el gobierno es crear falsos dilemas. Falso dilema, miente. Claro, falsos dilemas. Porque pero miente, entonces, usemos palabras comprensibles, miente. Claro, entonces, por ejemplo, vos tenés personas como Eduardo Amadeo, digamos, o como... ¿Sabe algo de economía, Amadeo? Bueno, es economista, pero es keynesiano, por eso, o sea, no sabe. O lo tenés al señor Fernando Iglesias agrediendo a los que piensan distinto. Entonces, fíjate que te plantean falsos dilemas porque te dicen, ustedes no proponen nada, primero. O sea, primero digo, nosotros no estamos en el gobierno, entonces con lo cual, digamos, en principio no tendría por qué estar proponiendo. Pero eso además es falso. Nosotros hacemos propuestas. Y cuando hacemos las propuestas, como no les gustan las propuestas que hacemos... Te echan de la universidad. Bueno, por ejemplo, sí. O cosas por el estilo, ¿entendés? Dice, no, porque vos querés castigar a los pobres. Y eso es mentira. En realidad ellos se esconden atrás de los vulnerables para mantener sus privilegios. Fíjate que nosotros hicimos una propuesta de ajuste fiscal, de shock, y sin dañar el tejido social. Espera ahí, espera que le explicamos a la gente. Una propuesta de shock, sí, no gradual, pero que no le tocaba o no le hacía daño a los más vulnerables. Exactamente. ¿Cómo es? A ver, primer punto, lo que nosotros decíamos es eliminar de cuajo los subsidios económicos. De cuajo. ¿Sí? En ese momento eran 4.3 del PBI, hoy son 2.8. ¿Sí? A ver, ¿qué era lo que decíamos? Vos lo podías hacer de shock y bien, no gradual y mal como lo hizo Aranguren. Porque nosotros, ¿qué decíamos? Vos podés cambiar el plazo de concesión, vos podés reprogramar las inversiones, vos podés cambiar
el mix de financiamiento, podés bajar los impuestos Negociar. futuros. Claro, todo eso que hace le da valor al contrato. Entonces lo último que tocas es el precio. La tarifa. Claro, fíjate que Aranguren... Esperá, le explicamos eso bien a la gente. Esperá. Vamos a detenernos así, el que nos está siguiendo en este momento y no te puede seguir en la velocidad, se lo frenamos. ¿Cómo hacemos para no trasladar 400% de aumento a la tarifa? Que dentro de un plazo determinado estás obligado a hacerlo porque fenece en determinado momento y vos estás cambiando las reglas de juego. Entonces, ustedes lo que dicen es, renegociemos el contrato para no afectar tanto la tarifa. Exacto. Todo el negocio. Todo el negocio. Entonces, espera, porque esto se parece, si yo no entiendo mal, para que la gente entienda, a lo que hizo Néstor Kirchner con la deuda. O sea, tenemos este problema en este plazo, lo renegociamos completo, porque yo así no puedo seguir y vos tampoco, replanteamos la regla de juego y que la gente pague lo menos posible el costo de esta renegociación como salida. O sea, en vez de 400% al bolsillo de la gente, te cambio un pedazo por más contrato, por mejores condiciones. Exacto. O sea Y ahí hay que mirar concesionaria por concesionaria, empresa por empresa. Una por una. Sector por sector. Una renegociación global con los sectores de las privatizaciones. Exacto. Y esto no hubiera significado 400% en el bolsillo de la gente. Mirá, esto es más fuerte todavía. Porque Aranguren lo subió 400% el primer año, o sea, multiplicó por 5, y lo hizo mal porque además lo hizo gradual. Nosotros lo hacíamos del shock, ¿y sabes cuánto subía en el primer año? 100%. ¿Cuánto? 100%. 100%. Sí, y eliminabas de cuajo los subsidios económicos. Primer punto. Segundo punto de nuestra propuesta. Mirá, ¿ustedes entendieron lo que acaban de decir ellos? Lo que está diciendo mi ley es que el incremento, sin ser gradual, pero planteándolo desde la renegociación de las pautas integral, hubiera significado un aumento del 100 contra el 400 de Aranguren. Claro, y además dejó el problema porque no lo arregló. Por supuesto, sigue hoy. Sigue. Es más, y los subsidios que están sin tocar duelen mucho. Nadie lo dice porque son los de transporte mayoritariamente. Claro. Y si el tipo de cambio llega a saltar, los subsidios vuelven a subir. Entonces, guarda. Bien. Seguimos, segunda medida. Claro, fíjate que en ese momento eso hubiera sido 4.3 del PBI, hoy es 2.8. La segunda medida que nosotros vamos de cuajo también es la eliminación de cuajo de la obra pública, que es un gastadero de guita y es una oda a la usted porque no tiene primos con constructora. Bueno, usted así cualquiera. La obra pública es plan político, plan electoral. Claro, bueno, pero por eso usted no tiene parientes. Claro. O sea, a ver, usted acaba de decir, sobre todo en el conurbano, la discusión, y ahora después los voy a meter en este quilombo, la discusión por la cual llegamos en este estado de violencia a fin de año, previo a Navidad, Año Nuevo, es por transferirle 40.000 millones a la señora Vidal. A la señora Vidal. Que es muy socialmente comprometida, pero parece que para que recibir plata no le importa meterle la mano en el 2019, que es el año electoral. O sea, que no le importa meterle la mano en el bolsillo. O sea, está aumentando un 50% en el 2019 en números redondos. O sea, no estoy equivocado. Discutimos, tiramos bala de goma, salimos a la calle, crisis... Pero no era para fortificar el sistema jubilatorio. No, es para fortificar el proyecto político de Vidal. Sígame con el segundo punto. Fíjate esto, lo otro que nosotros decimos es eliminar de cuajo la obra pública. Concretamente, nosotros proponemos un sistema de iniciativa privada a la chilena, donde las empresas se presentan a hacer una obra con un contrato de construir, operar y transferir, con lo cual la obra al final de la concesión queda en manos del Estado, y que el Estado brinde garantías para que se financie barato y así vos podés hacer obras de infraestructura grande. Y a eso le agregamos algunas cosas que desarrollaron los peruanos y los suizos para que esas garantías no se ejecuten nunca. Eso te permitiría hoy, por ejemplo, ahorrar 2.3. Y otra cosa que también nosotros propusimos es justamente eliminar las transferencias discrecionales a provincias, ¿sí? Que vos sabés cómo se usa. Fíjate que ahí vos tenés 6 puntos del PBI y no tocaste ni los subsidios sociales, ni tocaste tampoco a los empleados públicos. Y vos fíjate esto, además nosotros también, digamos, tenemos el diagnóstico que el sistema previsional está quebrado, lo tenés que encapsular, lo tenés que arreglar, no la payasada que hizo el gobierno, y eso es como que podrías haber hecho un ajuste equivalente a 3 puntos del PBI. Quiere decir que vos ahí tenías 9 puntos para bajar impuestos sobre la oferta. ¿Para qué? Para que la economía empiece a crecer. Cuando la economía empieza a crecer y vos bajaste impuestos al trabajo, ¿qué pasa?
vas a empezar a contratar gente en el sector privado. Ahí aplicas un retiro voluntario financiado con el BID o el Banco Mundial. ¿Qué pasa? Una persona que Transferís. Claro, pero fíjate por qué funciona. Porque mientras que el privado está tomando gente, está saliendo a buscar gente, vos al del sector público le estás dando plata. Entonces, digamos, recibe la plata y además tiene otro trabajo. Tiene un incentivo para mudarse. Claro, entonces eso te permitiría, nosotros esto lo tenemos simulado, la economía hubiera estado creciendo a niveles del 9%, eso te permitía crear mucho empleo, pasar empleados públicos al sector privado, con lo cual además llevabas en un plazo de, no sé, pero te diría de 5 años por lo menos a la mitad la cantidad de empleados públicos sin que tengas un desastre de desempleo. Pero como si todo esto fuera poco, además también hubieras bajado los subsidios sociales, porque vas a tener muchos menos pobres. Entonces vos fíjate cómo podrías haber hecho la cosa inteligentemente. Un círculo virtuoso. Claro, y además, como lo hacías de shock y lo hacías en esta lógica, ibas a encontrar el financiamiento que este gobierno, en lugar de usarlo para hacer reformas en serio, lo usó para patinárselo en la política. Ahora me meto con eso, le voy a dejar una pregunta, me voy a ir a un móvil y le dejo una pregunta inmediata para la vuelta, son 3 minutos que voy a irme a Córdoba un segundito. La pregunta con la que vuelvo es, ¿por qué un inversor extranjero tendría que venir hoy a la Argentina en estas condiciones? Ok, dale. Ya vengo con ustedes, estamos en Córdoba, ¿quién estamos en Córdoba? El lanzamiento de la temporada. Uno espera siempre que a esta altura del año las noticias sean estas, las noticias felices de una sociedad que tiene tiempo de prepararse para disfrutar como colectivo social de lo que tiene que ser el merecido descanso de todos y las vacaciones de una provincia maravillosa como Córdoba. Saludo para todos aquellos que van a estar ahí haciendo la temporada, fundamentalmente para Huguito Varela, para el Negro Álvarez y Nito Artaza, que van a estar haciendo los deleites ahí en la provincia de Córdoba. Te dejé una pregunta complicada, porque suponiendo que yo soy un cliente tuyo y te digo, bueno, estoy en el extranjero, tengo dinero y quiero ir a la Argentina, ¿vos qué me decís? Mira, lo primero que te digo a vos y a tu audiencia, hay que explicarle a la gente de a pie que el que invierte es un empresario. Y el empresario invierte solamente si sabe que puede ganar plata. Y el empresario está del lado del trabajador. ¿Por qué? Porque invirtiendo genera puestos de trabajo, crea trabajo, paga salarios. La población crece. Sin empresarios que no inviertan, la población vive cada vez peor porque hay menos trabajo y hay más gente. Entonces los salarios solamente pueden caer. Dicho esto, para ganar plata hay muchas variables que inciden si uno puede ganar o no ganar plata. Y en la Argentina de hoy en día, todas esas variables que inciden están pateando en contra. Todas. O sea, son centrales. El 2 de tu equipo, en lugar de salir jugando para adelante, se manda una macana y patea para el arco tuyo. Vamos al grano. Primer variable que juega en contra, la inflación. A ver, nosotros en Argentina tenemos hace 13 años más de 20% de inflación. 1.383% de inflación acumulada desde el 2004. Y este gobierno tuvo el primer año redondeando 40% de inflación, en el 2017 redondeando 24% de inflación, incumple la meta por 7 puntos porcentuales. El año que viene va a incumplir muy probablemente la meta en una misma cuantía y va a terminar todo su mandato con inflación de 2 dígitos, lo más probable. Entonces va a incumplir la meta siempre. O sea, primera variable, la inflación te juega en contra. Segunda variable, el costo de capital. O sea, ¿cuánto te sale, para que lo entienda la gente, poner la guita en Argentina? Te sale el triple que en los países de la región. Segundo ingrediente que juega en contra. Tercer ingrediente, el Estado que tenés que bancar, que tenés que financiar. ¿Cómo es de grande? Es 1/3 más grande que en todos nuestros países vecinos. Tenemos 14 puntos, 13 puntos de gasto público mayor que los países vecinos. ¿Cuántos impuestos tenés en Argentina? En Argentina tenés una presión tributaria 10 puntos porcentuales más alta que los países. Cuando vos juntás nación más provincia, municipio, estás en 35. En los países de la región estás en 25. En promedio, si te vas a la Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, está todavía más abajo. Seguimos con los datos. Cuando vos vas y mirás las regulaciones, por ejemplo, porque estamos hablando de capital, vamos al otro factor, que es el trabajo. Vos te encontrás que el costo laboral unitario de Argentina es el más alto de la región. Pero esto no es porque los sueldos sean caros. Es porque todo lo demás que tiene que pagar el empresario por arriba del sueldo que se lleva el trabajador en su bolsillo es caro. A ver, para que un trabajador en Argentina
se lleve a su casa a fin de mes, pone un número, 30.000 pesos, el empleador tiene que poner 45, 48.000. Atenti. Cuando miramos la productividad del trabajo en Argentina, también es la peor de la región. Entonces, cuando yo te junto todas las variables que hacen que vos inviertas o no, claramente, mirá, si la tabla de inversión fuera una tabla futbolística, Argentina tiene 0,80 en el descenso y está cantado que se va a la B en materia. Y aparte, los números respaldan lo que digo. Argentina tiene un ratio de inversión del 15% del PBI. Hablando en inglés, arreglando con los holdouts, con ojos celestes y siendo amables con el resto del mundo, con todo furor llegará al 17%. La región, que es la región que menos invierte en el mundo, o sea, nos estamos comparando con los peores, tiene 22, 23. Y nosotros, con todo esfuerzo, vamos a tener 17. ¿Y por qué? La inversión es un fenómeno económico. Todo lo que dije es económico, porque no hay un programa económico que aliente la inversión y el crecimiento, y te puedo explicar por qué. Ahora, yo leo los diarios, vivo en Australia, leo los diarios, ya me desalentaste para invertir, pero yo me di cuenta que hay un negocio bárbaro que es comprarle wax en la Argentina. Entonces te digo, mirá, está bien, no voy a poner una fábrica, no quiero fábrica cocina, pero quiero mandar 5 o 6 palos al sistema financiero porque quiero ganarme la bestialidad en dólares que me da el Estado argentino. ¿Qué hago? ¿Me decís que sí, que venga? Es que el día que te salta el tipo de cambio, mira, con el salto que tuviste en el tipo de cambio ahora, digamos, se te fue toda esa ganancia. O sea, eso no es Tampoco gratis. vengo. No, eso no es gratis. Pero es más, te voy a contar algo. Digamos, ¿qué chances tenés de invertir si vos te encontrás con un político oficialista en una reunión empresaria muy popular, muy importante, ¿sí? Descartando, digamos, que meta 10 frases colectivistas en el lapso de 7 minutos y te dice, no, los empresarios no tienen que invertir donde le rinda plata, tienen que invertir en lo que le reditúa al país. O sea, bien colectivista, o sea, ¿vos invertirías en ese país? No. ¿Sabés quién dijo eso? ¿Quién? La gobernadora Vidal. Ajá. O sea, así que no sé qué fue a buscar a China, porque si le fue con esos argumentos, hay que contarle que ellos salieron, digamos, que están haciendo un proceso de salida del comunismo, porque, digamos, hay anécdotas de gente que fue y les habló de comunismo y le dijeron, che, pero eso acá lo dejamos de aplicar pues no funcionó más. Entonces, me parece que hay algunas cosas que hace este gobierno que yo no sé si lo hace por ignorancia o, digamos, no sé, digamos, porque eso, digamos, claramente es algo que te ahuyentaría la inversión, digamos, y por ejemplo, vos fíjate esto, en el caso de Uruguay, esto me lo contaba ayer el doctor Ricardo López Murphy, yo estaba saliendo de un programa y él entraba a otro, entonces, mirá lo importante de la reforma previsional, estaba en Uruguay, hicieron la reforma previsional, automáticamente los hicieron investment grade. ¿Por qué? Porque la reforma previsional, digo que este era un tema que a vos te interesaba tratar, es muy importante porque el sistema previsional argentino genera un déficit fiscal de 3 puntos del PBI y creciente en el tiempo, ¿sí? Y básicamente eso se debe porque los sistemas de reparto fueron pensados para estafar a la gente originalmente, digamos, y además, o sea, los errores cometidos por Cristina con el tema de la fórmula que subió la jubilación del 24% en un contexto que el PBI per cápita quedó constante, con lo cual de donde vos sacabas la plata no creció, el otro creció, duplicó los jubilados, dando jubilación sin aporte, entonces vos no podés, digamos, ya está, lo que está hecho, entonces lo tenés que arreglar. ¿Cómo se arregla? Se arregla extendiendo la edad jubilatoria, se cambia la fórmula, ¿sí? Y se baja el beneficio. Lamentablemente es así. ¿Para qué? Para que vos pongas esta situación en caja y hacia adelante los jubilados empiecen a estar mejor, ¿sí? Ahora mira esto, el gobierno primero que no lo hace integral, lo hace parcial, ¿sí? Pero no solo que lo hace parcial y berreta como todo, sino que los 80.000 millones que se va a ahorrar... Que ya no ahorra, porque igual lo va a gastar ahora. Bueno, eso era lo que quería ir. Parte, digamos, hace la baja de impuestos en las provincias, son 20.000 millones y los compensa.
y 40.000 millones de pesos se los destina a Vidal. Es decir, que en el fondo el gobierno, ¿qué es lo que hizo? Le roba a los jubilados. Para financiar, digamos, vos la necesitabas hacer esa reforma. Lo que vos tenías que hacer con esa plata era capitalizar el sistema. Y en lugar de capitalizar el sistema... Eso es redireccionar el dinero de los jubilados a los jubilados. O sea, exacto. Queda en el circuito del ANSES, no se lo das a Vidal. Claro. O sea, esto es un robo, lo que se votó es un robo, es dame tu plata que se la voy a dar. Después, si me permiten, pongo esto todo en un contexto más grande. Y esto ya lo aporto yo como periodista y peronista. Y del robo participaron los gobernadores peronistas que se llevaron plata de los jubilados, que no corresponde, porque si vos vas a hacer un ajuste en tu provincia, no tenés que robarle a los jubilados, porque así es fácil. O sea, claro. Está bien, o sea, dejo de cobrar de impuesto a las ganancias, total, se lo robo a los jubilados y me cubro. ¿No? Un poquito más de imaginación, muchachos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos, fíjate esto te muestra la Yo, digamos, no soy un experto en político, pero me doy cuenta que, lo que hizo Marcos Peña es una torpeza. ¿Por qué hizo esto? ¿Para qué? Para consolidar el proyecto político Vidal y con eso conseguir la reelección de Macri en el 2019. De ahí que los fondos que se destinan a la provincia de Buenos Aires suben a 60.000 millones el año que viene. Eso te lo pasó ahí por abajo el amigo Giacomini en el medio de la charla, que fue tremendo. Fue una bomba tremenda. Son 100.000 en total. Claro, sí, y después seguir hacia adelante. Pero mirá esto. Viene a ser algo así como lo que en su momento Duhalde le pide a Menem, que es el Fondo de Reparación Histórica. Sí. Pero esta vez el Fondo de Reparación Histórica lo pagan los jubilados con su jubilación. Claro, exactamente. Y que vamos a tener peores jubilaciones en futuro porque no se arregle el problema. Y los gobernadores peronistas ayudaron a que los jubilados de Salta le manden la plata a Vidal. O sea, el jubilado de Salta le paga, le financia la obra pública a la provincia de Buenos Aires. Claro, pero mira esto. O de Córdoba, o de Tierra del Fuego. Porque esto es lo que me parece, digamos, además de una torpeza tremenda. Porque la pregunta es, si vos crees que del otro lado están los delincuentes, los chorros, los forajidos, los sodomitas del capital, la definición que quieras. Si vos vas a hacer eso, y además tienen vocación de poder para afanarse, vamos a ponerlo en estos términos. Mi pregunta es, ¿vos le vas a hacer esta mexicaneada y crees que no se van a, no que van nadie a va a reaccionar? Claro. Es decir, que el despiole que se armó el primer día, en el fondo, lo armó la incompetencia de Marcos Peña. ¿Por qué? Porque quiso mexicanear. O sea, si vos vas a acusar a alguien de chorro, seguro que lo que no tiene es que es un tarado. O sea, que tiene que ser vivo para eso. Entonces, esa mexicaneada es lo que generó el problema. Y después me vienen a decir que esto prueba que hay que hacer gradualismo. No, lo que hay que ser es vivo, no estúpido. Y me parece que eso fue una torpeza, fue un error político grave y, el otro día podríamos haber tenido un desastre de proporciones descomunales. Pero el error político está presente desde el primer momento de la gestión y yo creo que esto es importante entender. ¿Dónde digo esto? A ver, voy a poner esto. El principal problema de Argentina es un problema de origen fiscal. No crecemos por los problemas fiscales. Entonces, vamos a ponerlo en contexto histórico. Cuando ganó el gobierno, había un funcionario que 20 días antes de asumir sabía que iba a tener un puesto. Era Federico Sturzenegger, 20 días antes, aún antes sabía que iba a ser presidente del Banco Central. 5 días antes de asumir, vos le preguntabas a otros funcionarios, ¿qué vas a ser ministro? ¿De qué? Y no sabían. ¿Qué quiero decir? Se asumió con un plan monetario para bajar la inflación y se asumió sin plan fiscal, que era la madre de todos los problemas. Ese es el primer problema, el origen de la falta de programa económico. Ahora bien, tuvimos a Prat Gay y después a Nicolás Dujovne como ministros de Hacienda a cargo de la política fiscal. Para que lo entienda la audiencia, nuestro principal problema es fiscal. Voy a hacer un paralelo con el futbolístico. Futbolísticamente el problema de Argentina es que hace muchos años no gana mundiales. Y vos querés ganar un mundial, vos querés solucionar el problema fiscal. ¿Qué hicieron con lo fiscal? Pusieron un desorden total. Al Tata Martino y después a Bausa. Y acá se ve, porque tenías por un lado Sturzenegger, que empezó a aplicar una política monetaria consistente para intentar bajar la inflación en sus orígenes, pero del lado fiscal tuviste a Prat Gay, que puso una política fiscal que no era acorde con la monetaria, muy laxa, o sea, tenías una monetaria buena y una fiscal mala.
vos tenés un hijo que estudia y un hijo que no estudia. Al que estudia, ¿qué le vas a decir? No, mejor no estudies, parecete al hijo que estudia y que no estudia. No, al que no estudia decir, mirá a tu hermano cómo estudia, le saca buena nota. O sea, tenías que mejorar la política fiscal para acercarla y ponerla en línea con la que originalmente, después fue empeorando, era la política monetaria. ¿Y qué pasa acá? No era buena esa política, pero y acá se ve cómo no hay programa económico y el programa político está por arriba del programa económico y el económico y lo fiscal queda subordinado a lo político. ¿Dónde se ve eso? El principal problema es fiscal. Como explicó Javier, tenés un déficit previsional de 3 puntos del PBI que te explica el 42% del 7% de déficit global. ¿Y qué hace este gobierno pensando en las elecciones del 2017? En el 2016 saca la reparación histórica. Entonces, ¿qué sucede? La meta de déficit fiscal de Prat-Gay, que en términos de déficit primario, o sea, antes de pagar los intereses, tenías un déficit de menos 0.2% en el 2019, cuando terminara el mandato, concretamente. Se planeaba que cuando terminara recién el mandato, excesivamente gradual, convergieras al equilibrio primario y que el déficit sea solamente los intereses. Bueno, le meten al problema previsional la ley del error histórico, ¿ok? Y agrandan el déficit, pensando en las elecciones. Cambian de ministro, sube Duhovne. Y Duhovne dice, vamos a relajar las metas para gastar más porque viene un año electoral. ¿Y qué hace? Empeora la situación. Pero aumenta el déficit planeado, no solamente lo que crece La reparación histórica, lo aumenta el doble. Concretamente, en el 2019 la meta es un déficit primario de 2.2, cuando antes era 0.2. Aclaremos algo que es más grave a los ojos de quienes nos están mirando. Finalmente, la reparación histórica no solo fue demagogia electoral, porque terminó siendo, en algunos casos, una reparación de 10 pesos. Sí. ¿No? O sea, jubilados a los que le decían, te vamos a reparar históricamente, el jubilado pensaba que iba a recibir... No da nada en la micro y arruina la macro. Y arruina la macro. Y a eso agregale que fue la excusa para permitirle a mi hermano, a mi papá y a mi tío... Al gobierno casar en el zoológico con el blanqueo. ¿No? Fue la excusa para el gobierno casar en el zoológico con el blanqueo. Entonces, es una catástrofe global la medida. O sea, todo lo que entornaba a los jubilados, porque esta historia empieza a crecer en la bronca social, porque hace apenas un año que hicieron el circo de ir al microestadio de Ferro para que el presidente agarrara una persona de la tercera edad y le dijera, ahora sí, con nosotros vas a tener la reparación histórica que te negaron. ¿Y eso cómo terminó? Con esta ley que le quita 100.000 millones para mandarle a la provincia de Buenos Aires para hacer política. O sea, conclusión, es un desastre. Pero esto tiene efectos... ¿Ustedes están de acuerdo? Digo, porque a ver... No, está totalmente de acuerdo. Hablar, sí, pero quiero adicionar a tus palabras que esto tiene efectos colaterales en la inflación extremadamente importantes. ¿Por qué? Porque como vos aumentás el gasto con fines electorales y en realidad nunca hiciste ningún ajuste, porque este año el déficit fiscal primario, financiero, o sea, todo con los intereses va a cerrar en 7 puntos del PBI y Axel Kicillof lo dejó en 6, o sea, aumentó un punto. ¿Qué hace? Lo pone al Banco Central a dormir con el enemigo. ¿Qué quiere decir? Vos tenés un Banco Central que el Tesoro le dice, 2017 emitime 150.000 millones de pesos. Y en el 2018, según el presupuesto, emitime 140.000 millones de pesos. Muy parecido, como verás. A su vez le dice, mira, me tenés que emitir pesos para comprar los dólares de la deuda que yo coloco afuera. En los últimos 15 meses le hicieron emitir por ambos motivos 510.000 millones de pesos. 510.000 millones de pesos que son, si lo comparamos con la cantidad total de plata que hay en la economía, la cantidad total de plata son 800.000. Y en un año y medio le hicieron emitir 510.000. O sea, ¿qué sucede? En cualquier país del mundo, cuando los agentes económicos vemos esto, los inversores vemos y dicen, mira, si el Banco Central no solamente tuvo que
emitir esto, sino que está planeado que va a tener que seguir emitiendo esto. Es una catástrofe. La inflación no va a bajar. Y Sturzenegger, del otro lado, y que le obligan a emitir todo esto, tiene que sacarlo con Levax. Y la montaña de Levax crece y crece. Y la tasa. Como si esto fuera poco, le agrego un aditamento que la gente habla muy poco. En este año electoral, desde los bancos públicos, nación, provincia y ciudad, pero principalmente del Banco Nación, se estimuló artificialmente el crédito, se bombeó el crédito con fines electorales. Pero pongámonos en números, vos que preguntás por las Levax. El 31 de diciembre del 2016, el Banco Nación tenía 150.000 millones de Levax. Si seguía la trayectoria de todo el mercado, al 30 de junio, en el medio de la contienda del proceso electoral, debería haber tenido 200.000 millones de Levax. ¿Sabés cuánto? Último dato, por eso uso junio, no tengo más, no publicaron todavía. ¿Sabés cuántos tenía? 100.000. ¿Qué quiere decir? En un contexto donde al Banco Nación le caían los depósitos, el Banco Nación quemó Levax 100.000 millones para tirar la plata al mercado y dar crédito. Si vos corregís eso, imagínate, si el anterior presidente del Banco Central habría seguido con su política, que fue cambiado porque querían cambiar la política, hoy en día la base monetaria, o sea, la cantidad de dinero del mercado, sería entre 10 y 12% más baja. ¿Esto qué quiere decir? Que tranquilamente la inflación podría ser aproximadamente entre, más allá de los errores de política monetaria que los hubo en la primera final del año pasado y primera parte de este año, sería 6 puntos porcentuales inferior. El Banco Nación, en el proceso electoral, estimulando artificialmente el crédito, estuvo haciendo política monetaria expansiva. Eso es otra inconsistencia. Puesto de otra manera, que el señor Marcos Peña lo echara a Melconian por hacer bien su trabajo y pusiera a un keynesiano como González Fraga a bombear la cantidad de dinero, generó, a mí el cálculo me da 6,5 más de inflación. O sea, con lo cual, si vos le restás si está en términos de 23, el Banco Central, a pesar de los errores cometidos a inicios del año y a mitad de año, aún así hubiera conseguido la mitad. En términos reales, la plata a mitad de año habría sido la misma que en octubre del 2016. El momento que se había aniquilado la inflación. Les tengo la última pregunta, que es bastante dura. Dale. A cada uno por separado. ¿Dónde está el cambio? ¿Empezás vos o yo? Como quieras. Te la cedo. Mirá, yo siempre dije, y soy muy concreto, cambiemos, si quería honrar el nombre de la coalición, cambiar era cambiar lo fiscal. Y no solamente no lo cambió, sino que incentivó lo que se venía haciendo desde el punto de vista fiscal. O sea, hasta ahora de Cambiemos, en el plano económico, estrictamente hablando económico, no ha habido nada de Cambiemos. Para mí, coincido con Diego, no hay nada de Cambiemos. O sea, las únicas cosas que se tocaron fueron temas vinculados a la política monetaria porque no iba al corazón central del curro de la política. Digamos, a ver, levantar el cepo, hacer política monetaria, todo eso al político no le duele, no siente el costo. Entonces, en el fondo, cambiaste, digamos, algo más que nada cosmético, porque ¿sabes qué? Vos, con la política monetaria, podés evitar que se haga mal, podés comprar tiempo, pero si vos no arreglás la política fiscal, que es donde está el verdadero curro, y motivo por el cual no tocan las partidas que nosotros sugerimos, ¿me comprendés? Y se viven escondiendo atrás de los pobres para seguir disfrutando los privilegios de la política. Entonces, desde mi punto de vista, no cambiaron nada. Te diría, hasta son peores que los anteriores, porque por lo menos los otros no tenían ninguna pretensión de mostrarse de ninguna manera. En cambio estos vienen, nosotros somos el cambio, vamos a levantar la vara moral, y la verdad es que cuando vamos a los hechos son iguales o peores. ¿Por qué?
A ver, ¿se persigue a los que piensan distinto? Sí. Digamos, antes que lo hacía Cristina de Latril, ¿y acaso no lo hace el señor Fernando Iglesias? Hoy, digamos, en el debate presupuestario, digamos, estigmatizando a José Luis Espert y a mí, ¿sí? O, digamos, o con otras cosas que hacen, con el señor Amadeo, digamos, o los satélites del gobierno, como el señor Levi Yat, como, digamos, el señor, o el vicepresidente del Central, Lucas Liach, ¿no? Digo, con lo cual, la verdad es que yo no veo que haya habido un cambio. Entonces, no cambió en la política económica y supuestamente esto parece que sería kirchnerismo de buenos modales. Socialismo cool, socialismo amarillo. Y la verdad, ¿sabes qué? De esto tenemos 70 años de experiencia. A mí me dice que esto no termina bien, Santiago. Te lo pongo en términos metafóricos futbolísticos para que la audiencia lo entienda muy bien. ¿Qué sería Cambiemos? Estos 2 primeros años del gobierno nacional del actual presidente son como los 2 primeros años en Boca con el Bambino y con Bilardo, donde el rumbo no se encuentra y los resultados no se logran y al hincha siempre le dan malas noticias. El Cambiemos sería un Carlos Bianchi. ¿Y qué sería en este momento? Sería concretamente, desde mi punto de vista, una reforma del Estado. Esa es la reforma que hay que hacer primero y antes que ninguna, porque si no se hace nada, cualquier otra reforma termina siendo un voluntarismo que no va a lograr nada y va a traer malas noticias, nada más, punto número 1, y un cambio de organigrama en el sector público nacional dentro de esa reforma del Estado. A ver, no puede haber 23 ministerios, tiene que haber 6, 8, tiene que haber un solo ministerio con todo el órbito económico, con un ministro de Economía en serio, que no necesite ninguna coordinación de ningún subjefe de gabinete que coordina lo supuestamente incoordinable, que tiene 150 cargos abajo de coordinación. Y que ese ministro, con personalidad, con conocimiento, con buen diagnóstico y con coraje, hable directamente con el presidente, como hacía en algún momento Carlos Bianchi. Lo que pasa es que me parece que esa experiencia no gustó mucho y llevó a que haya mucho organigrama. Es más, ¿puedo dar una nota de color? Sí. Cuando Bianchi llegó a Boca, Macri no lo quería y llegó de casualidad. O sea que si me miro con el track record, digamos, lo mejor que hizo en Boca lo llegó de casualidad. Es decir, quiere decir que pareciera que lo único que podría llegar a encontrar la reforma que verdaderamente necesita para honrar el Cambiemos, parece que solo se la va a topar de casualidad. Gracias a ambos por haber venido. Un placer, señor. Espero que haya servido en este fin de año previo a Navidad aportar ideas. El grave conflicto social que atraviesa la Argentina es por falta de diálogo, por falta de comprensión de parte del gobierno de la necesidad de escuchar. Hay algo que es biológicamente divino. Tenemos 2 oídos para escuchar y una sola boca para hablar. Si el gobierno aprendiera esta lección tan simple como la biología, seguramente nos iría mucho mejor. Hasta acá llegamos con el virreinato del Río de los Globos. Ha terminado. Ojalá llegue la casualidad, planteada en términos por la gente, de Bianchi. Claro, por la por gente, todos nosotros. no por la política, ojalá por la gente. Llegue la casualidad. Pero si no llega, yo los convoco primero a no caer en los errores de la desesperación, porque un paso adelante puede ser la caída del precipicio. Con lo cual en estos días hace falta este ejercicio, reflexión, paciencia y búsqueda de soluciones que tengan que ver con la ortodoxia de los datos y la heterodoxia de la imaginación para encontrar soluciones a una crisis profunda que han sabido armar pero no saben desarmar. Es raro que alguien pueda armar algo que después no sabe desarmar. Por lo general, cuando uno arma algo es porque tiene el conocimiento previo del camino inverso. No sos divorciado, ¿no? Evidentemente, este gobierno ha sabido armar esta crisis, pero no tiene la menor idea de cómo desarmarla. Pero como les dije hace un rato, hablar de los errores del gobierno es fácil, porque tenemos el diario del lunes, están a la vista
todos los desbarajustes que han hecho a lo largo de 2 años. La oposición tiene tanta o más responsabilidad hoy que el gobierno de aportar ideas, soluciones y paz social. El dirigente que empuje a la crisis debe ser identificado y expuesto frente a la sociedad. Ningún dirigente social, político, económico, periodístico puede convocar a la crisis, porque esa la paga el más humilde primero que ninguno. Con lo cual, frente a un gobierno que, te repito, este gobierno terminó en sus intenciones, a partir de ahora tiene que negociar con la realidad. Se acabó la soberbia, se acabó me llevo todo puesto, porque evidentemente si no lo entienden, la vanguardia va a ser sin dirigentes. Y esa es la peor de las circunstancias en la que puede estar la nación argentina. Alguna vez Duhalde dijo que no quería que volvamos al que se vayan todos. Si el gobierno empuja a la sociedad a estar antes que los dirigentes y no le da tiempo a la oposición para construir un diálogo constructivo que pueda conducir la bronca social que han generado, podemos estar en un contexto de crisis irresoluble, que es cuando la bronca desorganizadamente se expresa sin interesarle lo que pueda pasar mañana. Y ese es un camino posible, porque la bronca a veces no permite la frialdad de aquella persona que está enojada de pensar lo que está haciendo. Porque cuando uno toca la fibra más íntima de la dignidad de un pueblo, ese pueblo termina por reaccionar. Una vez, 2 veces, las cacerolas no salieron a la calle porque fueron los piqueteros a tocar el timbre o porque los convocó alguien por televisión. No hay que ser necio, señores del gobierno. Las cacerolas sonaron para ustedes, en la Puerta de Olivos, en Flores, en Recoleta, en Belgrano, donde los votaron sonaron las cacerolas. No fue en Formosa, donde el gobernador ganó por el 63% y es peronista. Fue acá, en el bastión del proyecto amarillo, en la capital, sonaron las cacerolas. Indignadas, ofendidas por la mentira con la que fueron arrastrados a votarlos. Es tiempo de reflexionar, desde el lugar que uno esté, desde el liberalismo, del peronismo, desde donde estés, hay que aportar ideas, hay que convocar a la pacificación y hay que pedirle a la oposición que madure la situación, tome la responsabilidad histórica de dar un paso adelante y se organice, porque este gobierno solo ya no puede ni dura. Es responsabilidad de la oposición preservar la institucionalidad, conducir el proceso que va a ser doloroso, porque de esto no se sale sin dolor. A ver, de esta situación no vamos a salir indemnes. Es mucho el daño, los riesgos los acabamos de describir. Son distintos niveles de riesgo, ninguno es gratis. Recién poníamos una frase que decía, es la economía estúpido, que se hizo muy famosa, y es la que el gobierno debe entender. Ese estúpido le queda a muchos funcionarios del gobierno, que no entienden que el relato de Durán Barba se termina en el cajero automático. Muere, ahí muere. Cuando el salario no alcanza, se terminó el relato. Cuando la inflación le gana al trabajo, se acabó el relato. Cuando la caída de la economía se produce, se acabó el relato. Los argentinos somos muy particulares. Ningún gobierno se fue por política, muchachos, a ver si entienden. Alfonsín no se fue por ser socialdemócrata. Nadie lo acusaba por la calle, vos sos socialdemócrata, quiero que te vayas. La gente pidió un cambio porque no daba más en el bolsillo. Claro, había 5.000% de inflación. El menemismo se fue frente a una posibilidad de reelección, pero no porque la gente veía en la reelección la vulnerabilidad de la Constitución. Mentira, se había agotado el 1 a 1, estaba ya en el ocaso del ánimo social un plan de gobierno que después de la Rúa quiso continuar a sangre y fuego con Cavallo y terminó con el corralito, terminó con el corralón, terminó con los 7 presidentes en una semana y terminó con Duhalde de presidente prometiendo devolver dólares. Todos se fueron cuando la economía dejó de funcionar. Y todos cíclicamente no entendieron que el que logre salir de este círculo vicioso quedará en los libros de historia para siempre, al lado de los más grandes de la historia. Entonces yo le voy a agregar algo a lo que decían ellos como economistas, que tal vez te ayude a entender qué podemos esperar de un presidente grande el día que llegue. Yo quiero estar para cuando
un presidente firme en su primer decreto cuando asuma y lo mande al Congreso para ser refrendado, dándole la autarquía a los servicios de inteligencia del Estado, a la aduana, a la FIP, y diga: yo no quiero nombrar estos funcionarios, no me corresponde. Son del Estado y no del gobierno. Creemos políticas sustentables de largo plazo. Que los nombre el Congreso, que los controle el Congreso, son autárquicos. No me interesa tener, por ejemplo, la potestad de nombrar la Oficina Anticorrupción. ¿A alguien se le ocurre que en un país normal la Oficina Anticorrupción la ponga al funcionario, lo ponga el presidente, que tiene que ser controlado? ¿A alguien se le ocurre que Laura Alonso puede ser el contralor del gobierno que la pone? O sea, a ver, hay gestos de la política que ya están llegando tarde, pero son absolutamente necesarios. Hay que obligar como sociedad al gobierno que sea, a este, al que venga, a que los gobiernos no sustituyan al Estado, a que las políticas de Estado, económicas, de inteligencia, de seguridad, no estén al arbitrio del funcionario de turno al cual le prestamos el poder por 4 años. Y no tiene derecho en esos 4 años a alterar la consecuencia histórica de los próximos 50 o 100. La economía es algo tan central y tan serio en tu vida que vos no podés seguir delegándolo a improvisadas campañas publicitarias en año electoral. Tiene que ser un problema de todos los días, de una sociedad organizada que controle la ejecución de los presupuestos. ¿Puede haber 1.800 millones de pesos destinados en este presupuesto a publicidad del gobierno? 1.800 millones de pesos de presupuesto para la jefatura de gabinete. ¿Puede el jefe de gabinete administrar 1.800 millones en publicidad? En la Argentina, donde le rebajan los salarios a los jubilados, pero en vez de reintegrarlo al sistema previsional, se lo regalan para hacer política a los gobernadores. ¿Puede un gobernador peronista acompañar el saqueo del ANSES para que le manden plata para la obra pública? O sea, a ver, ¿están las 20 verdades peronistas votar un robo a los jubilados? No sabía. Voy a buscar todos los discursos de Perón y de Eva a ver si lo encuentro. Por ahí Rucci, no sé. A ver, ¿dónde dice que robarle a los jubilados para hacer obra pública es peronista? Te pido que reflexiones todo lo que hablamos acá, que vos saques tu conclusión, porque sos el que la tiene que sacar. Nosotros estamos para informarte. Y para poner un bastión al discurso único, al relato, a la persecución ideológica, al docente que echaron de la universidad, al periodista que quieren censurar, a los 1.800 millones de pesos que van a usar únicamente para premiar a aquellos que estén dispuestos a acompañar la propaganda, porque nosotros no lo vamos a hacer. O sea, quédate tranquilo que los 1.800 millones de pesos que te roban para hacer propaganda, este periodista no va a recibir un centavo. Porque vamos a seguir haciendo periodismo. Espero que te hayamos ayudado a reflexionar y convocamos a la dirigencia a asumir el rol protagónico que le corresponde a la oposición. Yo voy a hacer un llamado tonto, tal vez. Pero me gustaría que aparezca, por ejemplo, no sé, ¿en dónde estará Juan Manuel de la Sota? ¿No? ¿Dónde está? Por ahí es un buen momento para que aparezca, porque, a ver, tiene experiencia administrativa, ha gobernado, ¿no? Es buen momento. A ver, en medio de la cefalía de representantes de los sectores del peronismo que tengan autoridad para hablar, ¿no? ¿Por qué no? A ver, vayan apareciendo, muchachos, porque este vacío, esto de que la gente te pregunte en la calle, ¿y quién es el que viene? Porque Cristina, no, bueno, ¿quién? Bueno, el quién es peligrosísimo. Cuando la gente no ve quién y pregunta quién, y ese quién no aparece, frente a un gobierno que hace todo mal, da sensación de abismo. Y la sensación de abismo genera que los inversores no vengan, que las fábricas no produzcan, que el dinero sea especulativo, porque el capital es cobarde, no es patriota. Vidal dijo que no es tonto. No es tonto. Entonces, digo, no invierte.
en lo que le reditúa al país, invierte en lo que le rinde guita, porque si no la pone en otro lado. Digo, es responsabilidad del Estado Nacional y de los gobiernos como administradores transitorios del Estado generar las condiciones para el desarrollo económico sustentable. No para el crecimiento, para el desarrollo sustentable. Vengo hace poco tiempo de Corea, vos lo sabés porque me ves. Te puedo asegurar que no resignaron una sola bandera de su nacionalismo como coreanos a cambio de su desarrollo económico. Nada negociaron, ¿eh? Absolutamente nada. Y sin embargo son nacionalistas y han logrado el progreso sustentable, el desarrollo sustentable, económicamente exitosos. Se puede hacer las dos cosas, no hace falta resignar una por la otra. No es que son capitalistas y dejaron de ser coreanos, y dijeron, vamos a renunciar a nuestra nacionalidad porque queremos tener un auto. No, no. Son coreanos y tienen todos los beneficios del progreso económico sustentable porque hicieron las cosas bien. Porque ahorraron. Y se propusieron trabajar y crecer y desarrollarse. Y la Argentina tuvo ese camino alguna vez y lo dejamos pasar. Hay que volver a la senda del pensamiento nacional sustentable, donde están todos. No existe la parte, no es el partido de gobierno, no es que yo gané y con mi parte gobierno. El presidente es el presidente de todos los argentinos, no de su parte. Y este ejercicio de charlar con los que piensan distinto debería ser obligación constitucional de un presidente. Tener que recibir al pensamiento nacional de todos los sectores para estar informado y ser menos bruto. Porque más allá de la malicia, da vergüenza ajena ver que son brutos. Porque malicia con conocimiento a uno dentro de todo lo dignifica frente a un enemigo inteligente. Peor es asimilar y entender que el enemigo es bruto. Por lo menos nos hace sentir peor. Les pido a todos que en las próximas horas utilicen la información, la charla familiar, la mesa familiar que se va a dar en estas horas, el recogimiento espiritual para aquellos que son creyentes, para pensar en las salidas y no en los problemas. Los problemas ya están servidos en la mesa y ahora hay que salir de la mejor manera. No es dando un paso al abismo, dándole rienda suelta a la bronca y a aquellos que te convocan a romper todo, que vamos a encontrar una solución. Ningún trabajador se enamora de los problemas y no de las soluciones. Y ningún peronista bien nacido se enamora de la lucha, sino de los resultados. El virreinato del Río de los Globos terminó. Ahora pensemos soluciones y encontremos pacíficamente y ordenadamente una conducción de la oposición que sea capaz de sacarnos de este abismo y de esta imagen de soledad que tiene hoy el pueblo argentino, de pensar que tiene un gobierno que no lo representa y una oposición que no lo conduce. Ahí está el desafío y ese tiene que ser el imperativo de la hora para todos los argentinos. Será hasta el domingo previo a las Navidades y esperemos sea en paz y con un gobierno que en las próximas horas encuentre la casualidad. Si no la encuentra, estamos todos obligados a hacer nuestro trabajo para encauzar la Argentina del desastre que nos dejan. Gracias por haber estado ahí con nosotros. Ahora te vamos a dejar con una tanda publicitaria y después te vamos a recordar algunos momentos importantes de lo que fue nuestro viaje a Roma, nuestro viaje a Corea y todo lo que te fuimos avisando que iba a pasar en la Argentina y finalmente pasó. Porque es nuestra tarea, informarte. Les voy a pedir como separador, después de Nora con los anuncios y con todo esto, que pongamos nuestra identificación del programa, que es esa canción que nos identifica de Cacho Castaña, como para cortar un poco el clima y que pases a la segunda etapa del programa de una manera un poco más distendida. Les agradezco muchísimo que hayan estado ahí. Hasta acá fuimos en vivo y ahora te dejamos con el material de archivo que te va a acompañar hasta las 23.